Bienvenidos a estas charlas pomposamente tituladas El arte del piano. El piano nació en una era de grandes transformaciones y conflictos en Europa occidental. Esos conflictos, con un sustento hondamente religioso, dieron lugar a diversas manifestaciones artísticas que reflejaban las teologías en pugna. Las reformas de Martín Lutero en contra de ciertas prácticas de la dominante Iglesia de Roma acercaron la palabra de Dios al hombre común mediante la traducción de la Biblia al idioma alemán. Y en la liturgia luterana, la música adquirió una forma más sencilla cuando el mismo Lutero compuso una gran cantidad de himnos y corales que combinaron algunas prácticas de la música erudita con tonadas populares y sencillas para transmitir los textos bíblicos con la mayor claridad posible. El calvinismo, yendo un poco más allá que Lutero en el camino de la sencillez, prohibió el uso de instrumentos musicales en el culto y permitió solamente el canto para exaltar la gloria de Dios. La reacción de Roma a este impertinente desafío a su autoridad fue en dirección diametralmente opuesta. En lugar de acercar el hombre a Dios y de arriesgar una familiaridad que diera pie a la razón para cuestionar sus misterios, la Iglesia Apostólica Romana trató de separar más a Dios del hombre para abrumar a la criatura con la inabarcable grandeza de su Creador, para maravillar a los fieles a través de la majestuosidad imponente de la deidad, apelando no a la razón, sino a los sentidos. Esta intención resultó en un mayor énfasis en la monumentalidad, en la acumulación de detalles decorativos, en la búsqueda de una mayor expresividad y movimiento en la representación del cuerpo humano, en la externalización de sentimientos y pasiones. Como se habrán dado cuenta, estoy hablando de una tendencia estética y estilística que para sus detractores mereció el adjetivo de barroco. Recordemos que inicialmente el término barroco fue usado peyorativamente para criticar un estilo que parecía excesivamente complicado, sobrecargado. Juan Jacobo Rousseau escribía en su Diccionario de Música de 1768 que una música barroca es aquella en la que las armonías son confusas, cargadas de modulaciones y disonancias, la melodía es áspera, la entonación difícil y el movimiento restringido. Recién en el siglo XIX el término barroco comenzó a perder su connotación negativa y se aplicó al arte de esos 150 años, más o menos, de 1600 a 1750, en los que Italia o las Italias, desde Nápoles y Roma hasta Venecia, crearon un estilo que fascinó a Europa entera. Este estilo apelaba, como dije, a los sentidos, a los sentimientos y a las emociones. La música adoptó este enfoque y pronto los teóricos y los compositores manejaron un lenguaje musical basado en las posibilidades expresivas de los intervalos, las tonalidades y el tempo, es decir, la velocidad de ejecución de un movimiento. Este vocabulario de fórmulas musicales, llamado doctrina de los afectos, permitía expresar alegría, tristeza, ira, amor, piedad, y liberaba a la música en gran medida de la dependencia en la palabra o en un texto. La música puramente instrumental era capaz de expresar emociones por sí sola. Pero, poco a poco, tanto los músicos y compositores como los aficionados a la música se percataron de otro elemento importantísimo que la doctrina de los afectos no abarcaba explícitamente: el volumen del sonido, la diferencia expresiva entre los sonidos fuertes y los sonidos suaves. La doctrina no mencionaba la capacidad que el instrumento más expresivo de todos, la voz humana, tenía para transmitir las emociones y los sutiles cambios anímicos, la flexibilidad para modificar el volumen de un sonido o de una serie de sonidos. Para ilustrar esta versatilidad expresiva de la voz, escuchemos uno de los momentos más sublimes de toda la historia de la música. Una pieza que ejemplifica el uso de este arte como vehículo de expresión de los sentimientos. Es el aria Erbarme dich de la Pasión según San Mateo de Juan Sebastián Bach.
El título es una súplica. Ten piedad de mí, Dios mío. Y la voz expresa el dolor, el arrepentimiento, el pedido de perdón, la sumisión del suplicante a la voluntad de Dios, a través de los infinitos matices de intensidad que la cantante usa al entonar la maravillosa melodía de Bach. Como escuchamos, la capacidad de la voz para efectuar matices dinámicos es casi inigualable. Pero los instrumentos de cuerda y arco logran algo muy similar. La mano controla muy bien la presión del arco sobre la cuerda y puede lograr desde un pianísimo casi inaudible hasta un sonoro fortísimo. Para apreciar la flexibilidad sonora de un instrumento de arco y cuerdas, escuchemos otro movimiento de Bach, el adagio de la sonata número 1 para violín solo, y prestemos atención a la diferenciación de voces simultáneas a través de los planos dinámicos y a la expresividad que logra con una gama casi infinita de matices.
Ahora bien, ¿qué ocurría en la era barroca con los grandes instrumentos de teclado? Los principales eran tres: el órgano de tubos, el clavecín y el clavicordio. El primero permitía el sonido por medio de la vibración del aire adentro de distintos tubos seleccionados por las teclas del organista. El clavecín sonaba por medio del rasgueo de una cuerda de metal con una púa activada por el descenso de una tecla. En ambos casos, el instrumento no era capaz de hacer que el sonido variara en intensidad con la acción de la tecla. Para sonar más fuerte, era necesario agregar más tubos o más cuerdas al sonido mediante un mecanismo de registros. Pero no era posible lograr un crescendo o un diminuendo. Por consiguiente, el poder expresivo de ambos instrumentos era limitado. Podemos oír un par de ejemplos de esta chatura expresiva del órgano y del clavecín desde el punto de vista de la dinámica. Como oyen, la dinámica es chata, no hay un solo crescendo ni un solo diminuendo. De no ser por el uso de rubato, es decir, de sutiles modificaciones de la duración de ciertas notas en los primeros tiempos del compás, la monotonía del pasaje sería insoportable. Oigamos ahora un clavecín. Otro caso de una línea dinámica igualmente chata. Al igual que en la obra para órgano, la única posibilidad expresiva del ejecutante proviene del empleo de un ligero rubato que le permite al artista escapar de la monotonía. El tercer instrumento de teclado, el clavicordio, producía el sonido mediante el golpe de una pequeña cuña de metal, una pieza que tenía la forma de la cabeza de un destornillador común, en una cuerda de hierro o de latón. A diferencia del clavecín, el ejecutante podía variar la intensidad del sonido
con la velocidad de descenso de la tecla. Esto le daba al clavicordio una posibilidad de expresión muy apreciada por los músicos y los oyentes. El instrumento era rectangular, no muy grande y más barato de fabricar que el clavecín, lo cual lo hizo el instrumento favorito de la clase media europea, especialmente en Alemania. Y permitió que la mayoría de los hogares tuvieran uno para que las mujeres jóvenes adquirieran habilidades musicales muy apreciadas. El clavecín era considerado apropiado para el sexo femenino. La mujer se sentaba elegantemente frente al teclado y conservaba la modestia en el aspecto, a diferencia de la flauta, que obligaba a las jóvenes a distorsionar sus cachetes y labios al soplar, o el violín, que fomentaba movimientos impropios del torso. Ni hablar de los instrumentos como la viola de gamba, que obligaban a la ejecutante a separar las rodillas. Pero a pesar de la capacidad de variar el volumen del sonido, el clavicordio tenía un defecto fundamental. Su sonido era muy débil. Bastaba para hacer música en un contexto hogareño, pero en un salón grande y tocando con otros instrumentos o acompañando a la voz, el clavicordio era casi inaudible. A Mozart le gustaba, lo usó para componer un sinnúmero de obras y viajaba a todas partes con uno, pero claramente no era un instrumento adecuado para tocar conciertos en público, antes de que se inventara la amplificación. Aún así, escuchemos un clavicordio para tener una idea de cómo sonaba. Es obvio que para los músicos de la era barroca, los instrumentos de teclado no eran adecuados para evocar el sentimiento y la pasión inherentes en la música. En la República, Platón decía que la necesidad es la verdadera creadora de la invención. Y esa necesidad de contar con un instrumento de teclado que tuviera una más amplia gama de volumen y permitiera al tecladista modificarlo con la presión de su mano en la tecla, llevó a un fabricante de instrumentos en Florencia, Bartolomeo Cristofori, de la corte de Ferdinando de Medici, a concebir un instrumento que llamó arpicémbalo che fa il piano e il forte, es decir, un arpiclave que toca piano y forte, que lograba exactamente ese propósito. El genio de Cristofori consistió en inventar dos elementos cruciales del mecanismo de producción del sonido. La tecla impulsaba un martillo de papel acartonado recubierto de cuero, pero no quedaba en contacto con el martillo, sino que lo lanzaba de manera libre para golpear la cuerda. De otro modo, si la tecla en contacto directo con el martillo lo moviera, no lo lanzara, hasta llegar a la cuerda, ésta se quedaría bloqueando su vibración y apagaría inmediatamente el sonido. Era fundamental lograr que el martillo llegara a la cuerda con un movimiento totalmente libre. El segundo invento crucial fue insertar una palanca adicional entre la tecla que tocaba el instrumentista y la parte que impulsaba el martillo, consiguiendo que el movimiento de éste tuviera una velocidad 8 veces mayor que la velocidad de descenso de la tecla que imponía el ejecutante. El martillo, después de golpear la tecla, caía o se escapaba y la cuerda seguía vibrando.
A este mecanismo se le llamó escape. Veamos esquemáticamente este invento de Cristofori en una versión moderna. Echemos un vistazo a solo una de las teclas. Este mecanismo se conoce como el mecanismo de percusión del piano. Analicémoslo parte por parte. Al presionar la tecla, la palanca sube y baja como un balancín. La siguiente pieza se llama puente. Está fijado al final, lo que le permite girar. Por supuesto, en realidad no está flotando, está unido a una barra larga que se extiende a lo largo del piano. La palanca de repetición está fijada a la parte superior del puente. La parte superior de la palanca golpea este tornillo, lo que hace que gire ligeramente. Hay otra barra que sostiene esta pieza en su lugar. La palanca de repetición tiene un orificio que permite que pase otra pieza, la palanca de escape, que está fijada a la derecha del puente. A medida que sube, la punta golpea este cilindro, lo que hace que gire. Otra barra mantiene esto en su lugar. Observa que, al final del movimiento, la palanca de escape sobresale un poco aquí arriba. Y finalmente, tenemos el martillo. La parte superior de la palanca de escape es lo que le da al martillo el empujón final. Cuanto más fuerte se presiona una tecla, más fuerte golpea el martillo las cuerdas, lo que genera un ruido más fuerte. Esto también significa que, si presionas la tecla lo suficientemente suave, no escucharás ningún sonido. Observa cómo se puede presionar una tecla repetidamente y el martillo sigue moviéndose. Esta pieza se llama apagador. Puedes ver que en realidad descansa sobre las cuerdas. Presionar la tecla hace que el apagador suba, lo que permite que la cuerda vibre, pero tan pronto como sueltas la tecla, el amortiguador vuelve a bajar y detiene el sonido. Ahora imagina este mecanismo de martillo 88 veces. Una cosa que notará es que las notas más altas en realidad no tienen amortiguadores. Esto se debe a que el sonido se desvanece tan rápido que los amortiguadores realmente no marcan la diferencia. Ahora sabes cómo funcionan las teclas, pero hay mucho más en el piano de cola. El invento de Cristofori, que adquirió el nombre popular de pianoforte, distaba mucho del moderno instrumento que conocemos ahora. El volumen era superior al del clavicordio, pero no se aproximaba de ninguna manera al volumen que logró el piano a partir de 1820, cuando se inventó el marco de hierro. El marco original de madera que fabricó Cristofori no aguantaba una gran tensión en las cuerdas y hacía que el volumen de sonido no fuera muy grande. Escuchemos una sonata de Ludovico Giustini, compositor que tiene la distinción de haber publicado la primera obra explícitamente compuesta para el invento de Cristofori, con el nombre de 12 sonate da cimbalo di piano e forte dito volgarmente di Martelletti. El pianoforte de la grabación es el más antiguo que se conserva en condiciones de uso y fue fabricado en 1720. Juan Sebastian Bach conoció solo 2 pianofortes en su vida. Ambos fueron fabricados por el alemán Gottfried Silbermann, sucesor de Cristofori en el desarrollo del instrumento. El primer pianoforte que conoció en Dresde en 1736 no fue de su agrado. Se quejó de que los agudos eran demasiado débiles y el mecanismo demasiado pesado para tocar. Pero el segundo fortepiano que Bach, una década más tarde, tocó en la corte de Federico el Grande de Prusia, en Potsdam,
invitado por su hijo Carl Philipp Emanuel, sí mereció sus elogios. Bach improvisó una fuga sobre un tema de Federico e hizo públicos esos elogios en la prensa local. Escuchemos una obra de Carl Philipp Emanuel Bach tocada en fortepiano y compuesta 60 años más tarde que la sonata de Giustini. Si bien los contrastes entre piano y forte no son muy grandes, el oído los percibe perfectamente, y este fue el comienzo de un largo romance entre los compositores y este nuevo instrumento, amor que llevó al piano, vocablo que abreviaba el nombre de pianoforte, a reinar por sobre todos los demás instrumentos de teclado desde la era de Beethoven hasta nuestros días. La popularidad del piano respondió a varios factores de distinto origen. Las condiciones sociales y económicas de Europa en los siglos XVII, XVIII y XIX incidieron mucho para que específicamente el piano se volviera el instrumento más apreciado y codiciado por la sociedad. La desaparición del orden feudal, una organización rígida en la que el poder y la riqueza derivaban de la propiedad de la tierra y por consiguiente estaban en manos de unos pocos, la proliferación de nuevos modos de generar riqueza a través del comercio de productos básicos y objetos manufacturados, y la explosión en la cantidad de manufacturas que provocó la revolución industrial, todo esto aumentó de manera exponencial el número de personas que mejoraron su acceso al bienestar, al tiempo libre y al esparcimiento. Esta nueva calidad de vida llevó a una clase media burguesa en incontenible expansión a querer disfrutar de refinamientos que antes eran coto exclusivo de la aristocracia, la corte y el clero. La música fue siempre uno de esos elementos de la buena vida de la clase superior, y la adquisición de un instrumento de teclado para el hogar fue una de las maneras más sencillas de limitar a la aristocracia y tener acceso a sus placeres, sobre todo cuando proliferó la manufactura de los clavicordios y los pianofortes y su precio se hizo cada vez más barato. Nada de esto quiere decir que esa floreciente clase burguesa descubriera súbitamente un gusto por las expresiones musicales más exaltadas y de máximo valor estético. La música para el hogar, por así decir, la que tocaban las señoritas y señoras de la burguesía, era, en la mayoría de los casos, banal y trivial. Pero ese gusto discutible propició la fabricación de pianos en Alemania, Francia e Inglaterra,
y generó una industria editorial de impresión y venta de partituras que también contribuyó a fomentar la popularidad arrolladora del piano en Europa. Italia, cuna del nuevo instrumento, quedó relegada en su desarrollo. Alemania fue el primer país en tomarse muy en serio el mejoramiento musical del pianoforte, y la figura ya mencionada de Gottfried Silbermann fue responsable de muchas novedades y modificaciones en el mecanismo de producción de sonido, en la expansión del registro, con la adición de más notas en los agudos y en los bajos para agregar a las originales 4 octavas del piano de Cristofori, y en la construcción de marcos de madera más sólidos, con mayor volumen de sonido. Durante gran parte del siglo XVII y comienzos del XVIII, los músicos alemanes y hasta el mismo Beethoven consideraban que el piano era un instrumento alemán. Inglaterra, que comenzaba a despegarse de Europa como potencia económica, no quedó al margen de la nueva afición por instrumentos de teclado. El virginal, uno de los tipos de clavecín más antiguos, era muy apreciado por músicos y aristócratas, pero cuando hizo su aparición el pianoforte procedente de Alemania, las posibilidades expresivas de este pronto eclipsaron al virginal en el imaginario musical inglés. En 1761, un joven escocés llamado John Broadwood comenzó a fabricar clavecines en Londres y, advirtiendo la popularidad del pianoforte, se dedicó a fabricar y mejorar la calidad de estos últimos, inventando un par de mecanismos que realzaron el sonido. En primer lugar, inventó un pedal para levantar los apagadores y permitir la resonancia de todas las cuerdas simultáneamente. El pianoforte de Silbermann conseguía este efecto, pero por medio de una palanca que estaba debajo del teclado, activada por la rodilla del ejecutante. El segundo invento modificó la relación entre la tecla y el martillo y permitió un golpe en la cuerda considerablemente más fuerte. En 1788 resolvió el problema del débil sonido de los bajos, modificando el punto preciso en que el martillo golpeaba a la cuerda. Y, pocos años más tarde, extendió el teclado hasta llegar a una gama de 6 octavas. El piano de Broadwood se convirtió en el más apreciado y valorado de todos. La astucia comercial de su creador estaba a la altura de su ingenio como inventor y fabricante. Beethoven, ya ampliamente reconocido como un genio de la composición a principios del siglo XIX, reclamaba en Viena un piano de sonido más intenso para expresar sus exaltadas emociones. Broadwood tuvo la gran idea de enviarle a Viena de regalo uno de sus pianos, con una gama de 6 octavas y media. Y la reacción de Beethoven fue tan entusiasta que, inspirado por su sonido, escribió como tributo al escocés sus 3 últimas sonatas, opus 109, 110 y 111, la máxima expresión de su genio pianístico. Escuchemos un pasaje de una sonata icónica de Beethoven, el tercer movimiento de la Appassionata, tocado en un piano fabricado en Londres por Broadwood en 1816. Oirán que nos estamos acercando mucho al sonido del piano moderno, que claramente el volumen es más fuerte y los contrastes y matices se aprecian mucho más. Hay una evidente coincidencia entre los propósitos artísticos del compositor y el instrumento elegido para expresarlos.
Pero aún quedaban muchos problemas por resolver y muchas cosas por mejorar en estos pianos de Broadwood. El primer problema, y quizás el más importante, era el de mantener la afinación. El pianoforte conservaba el mismo marco de madera que había tenido el clavecín y el clavicordio. Al tratar de lograr un sonido más fuerte con distintos avances técnicos, las cuerdas quedaban sometidas cada vez a una mayor tensión y la madera no era un elemento que pudiera aguantarla eficientemente. En segundo lugar, las propias notas musicales estaban sufriendo un proceso de cambio. Me explico. El sonido de una nota depende del número de vibraciones por segundo de la cuerda que lo emite. Por ejemplo, en la última década del siglo XVIII, el La que encontramos en el centro del teclado vibraba a 421 pulsaciones por segundo. Ese era el La que sonaba en los oídos de Mozart cuando escribía esa nota. Pero en las 2 décadas siguientes, ese La se fue haciendo más alto, fue adquiriendo un sonido más brillante, y los instrumentos de la orquesta se fueron adaptando a esa nueva afinación. El La de Mozart nos suena ahora más o menos a La bemol. El tercer problema era simplemente la demanda de más volumen o intensidad del sonido. La fuerza muscular del tecladista tiene un límite antes de que las cuerdas y martillos empiecen a romperse. Era necesario tener martillos más pesados y esto también sometía al armazón de madera a una tremenda tensión. Broadwood fue el primer fabricante en agregar componentes de hierro al armazón o marco del piano. Colocó metal en distintos puntos, sin animarse todavía a construir un armazón enteramente de hierro. Le correspondió al estadounidense Alpheus Babcock la primera patente de un marco completo en hierro colado. La transformación del piano fue definitiva, pero al principio no muchos se apresuraron a adoptar la gran innovación de Babcock. Fue otro estadounidense, Jonas Chickering, quien, aplicando la invención de Babcock, obtuvo una patente en 1843 para un marco de hierro en la construcción de un piano de concierto, es decir, con forma de ala o de arpa. Desde entonces, ese marco se impuso totalmente y se sigue usando hasta ahora. Hemos visto cómo el pianoforte, invento italiano, encontró en Alemania su primer hogar. Luego, Inglaterra, en plena ebullición científica e industrial, hizo una importante contribución a su desarrollo a partir de la inmigración de ebanistas y fabricantes de pianofortes. Pasemos ahora a Francia, donde las influencias de un alsaciano alemán y de un austríaco dejaron una marca indeleble en el desarrollo del instrumento. Durante la era barroca, indiscutiblemente, Francia era la monarquía más poderosa y consolidada del continente europeo, y la música ocupaba un lugar central en su cultura, aunque no tenía el vínculo con el culto a la divinidad que tenía en Alemania. La música era mayormente un entretenimiento de la alta sociedad. Luis XIV tenía una excelente orquesta en Versalles y muchos miembros de la nobleza celebraban conciertos regularmente en sus palacios. El clavecín se usaba principalmente como instrumento de acompañamiento, aunque compositores de la talla de Couperin y Rameau dejaron un importante repertorio para clavecín solo. Pero la pujanza transformadora de la industrialización en Inglaterra y el ambiente liberal y antiabsolutista de la sociedad inglesa fascinaban a muchas mentes ilustradas francesas. Y la moda del pianoforte, entre otras modas inglesas, comenzó a cobrar fuerza en París. En la década de 1760 aparecieron en Francia los primeros pianos que la firma de Johannes Zumpe fabricaba en Londres. En 1768, el piano hace su debut formal en París el 8 de septiembre, con el beneplácito del rey Luis XV. Y en 1773, el famoso compositor de Baviera, Christoph Gluck, tocaba un piano inglés en la Ópera de París.
El clavecín y el clavicordio quedaban cada vez más identificados con lo que se llamó, luego de la Revolución de 1789, el Ancien Régime. Pero el piano en Francia tuvo su propio desarrollo tecnológico gracias al ingenio de un alsaciano, Sebastian Erhardt, que, para asimilarse totalmente a su nueva cultura, borró la H de su apellido y se convirtió en Erard. Después de algunos años de copiar los diseños que llegaban de Inglaterra y fabricarlos con su nombre, Erard tuvo un flash de inspiración e inventó un mecanismo llamado escape doble, que hacía que el martillo, luego de golpear la cuerda, no descendiera totalmente a su posición original, sino que se quedara a mitad de camino, más cerca de la cuerda. Si el pianista quería repetir la misma nota, esto aceleró la velocidad de repetición de las notas, un efecto muy popular entre los nuevos compositores, y creó un mecanismo menos pesado, muy adaptable para las cascadas de escalas y arpegios rápidos que comenzaban a dominar las piezas más atractivas para el público burgués. Este doble escape de Erard llegó para quedarse y permitió una evolución fenomenal en el desarrollo del repertorio pianístico, donde la música de Chopin y Liszt ya se avisoraba en el horizonte. El timbre de sonido de los primeros pianos, mientras tanto, dejaba mucho que desear para los oídos más cultivados. Todavía tenía un dejo metálico parecido al clavecín, y al aumentar su volumen con los desarrollos e inventos de comienzos del siglo XIX, ese carácter filoso y seco del sonido hizo que su atractivo disminuyera aún más. La solución a este problema la logró un alemán radicado en París de apellido Pape. En 1826 recibió una patente por un martillo de madera recubierto de fieltro. La cuerda, en lugar de ser golpeada por un material bastante rígido, emitía el sonido al ser golpeada por la cabeza de fieltro del martillo. Esta superficie más esponjosa hacía que las vibraciones nacieran con mayor lentitud, algo que fomentaba la creación de armónicos en el sonido principal y lo hacían más rico, más redondeado. Esta solución y el doble escape de Erard son parte de los pianos que se fabrican hoy en todas partes.
El otro inmigrante que se afrancesó al llegar a París fue el austríaco Ignaz Pleyel. Originalmente un destacado compositor, Pleyel se dejó llevar por el talento comercial de otro excelente compositor, Muzio Clementi, radicado en Londres, y se convirtió en empresario y fabricante de pianos. En París, la fábrica Pleyel pronto igualó la calidad e importancia de la de Erard. Ambas marcas se convirtieron en las más cotizadas y en las favoritas de los titanes de la época. Chopin, partidario de los Pleyel, Liszt, que durante toda su vida prefirió los Erard, Kalkbrenner, Thalberg y Hertz. Escuchemos algunos pasajes de Chopin ejecutados en un piano Pleyel llevado por el compositor a Inglaterra cuando estalló la Revolución de 1848. El piano alcanzó su apogeo de popularidad en Francia entre 1825 y 1850. En ese sentido, lo hizo en ancas de la afición parisina por la ópera. Después de la caída del antiguo régimen, de las guerras napoleónicas, de la restauración de los Borbones en Francia y el progreso de los ideales de la Revolución Francesa en ciertas naciones europeas, el poder económico pasó definitivamente de los latifundistas a los financistas, de la aristocracia de los terratenientes a las familias de banqueros como los Rothschild, Mallet, Cutts o Barings. En esta nueva sociedad, cuya base era el dinero, el ostentoso entretenimiento que proporcionaba la ópera se convirtió en el pasatiempo favorito de la burguesía. Y los grandes pianistas aprovecharon esta ola de popularidad para ofrecer en todos sus conciertos sus propias fantasías, variaciones y paráfrasis sobre temas, arias y tonadas de las producciones de ópera de mayor éxito. Los principales pianos de esa era, fabricados en Francia, Inglaterra y Austria, eran ya suficientemente potentes para soportar los embates de los virtuosos, excepto los de Liszt.
El hierro aportaba una firmeza al marco que permitía que los martillos más pesados y la mayor tensión de las cuerdas produjeran un sonido capaz de llenar las salas de gran capacidad que empezaban a proliferar en París y Londres. Tanto Pleyel como Erard construyeron auditorios para el lucimiento de sus pianos, y Moscheles y Liszt, ambos en Londres, inventaron casi simultáneamente los recitales, es decir, conciertos en los que el pianista era el único músico en el escenario. Antes, los conciertos eran eventos en los que participaban varios músicos ejecutando obras de cámara, arias de óperas o piezas para piano solo. Cuando hablaba de Liszt como excepción a la resistencia de los pianos fabricados con secciones de metal, se debe a que en su apogeo como ejecutante era notorio por destrozar los pianos que tocaba en público, y en muchos de sus conciertos siempre había un segundo piano en el escenario o entre bambalinas para que el evento pudiera proseguir. Él mismo contaba: en general tenía 2 pianos en el escenario. En una ocasión en Viena destrocé ambos pianos y hubo que traer 2 más durante el intervalo. En cuanto a los recitales, si bien a partir del invento de Liszt ya no causaba mucha sorpresa oír a un solo pianista en el escenario, la práctica del concierto de variedades, con grupos de cámara y cantantes, se extendió hasta finales del siglo XIX. La Revolución de 1848 en París provocó un cambio radical en la vida pianística europea. La inseguridad en la capital de Francia hizo que el grupo de grandes virtuosos que allí residía se dispersara rápidamente. Chopin, Thalberg, Karl Brenner y Charles Halle se instalaron en Inglaterra. Herz se fue de gira a los Estados Unidos y el máximo virtuoso, Franz Liszt, abandonando la carrera de concertista, se radicó en Weimar, Alemania. Con este cambio, sobrevino también una transformación fundamental en la programación de los recitales. El gusto musical de la alta burguesía parisina, que prefería las fantasías operáticas, fue perdiendo fuerza y un nuevo público, principalmente alemán, con mayores aspiraciones intelectuales, comenzó a favorecer el regreso a los grandes compositores de 30 años atrás. Las sonatas de Beethoven, no necesariamente completas, y las piezas de Mendelssohn, Liszt y Schumann, principalmente, comenzaron a aparecer en los programas de pianistas con ambiciones más serias, como Clara Schumann y Hans von Bülow. Y por primera vez se popularizan los conciertos llamados recitales históricos, con obras no compuestas por los ejecutantes. Volviendo al piano, la meta de un instrumento más potente aún alimentaba la ambición de algunos fabricantes que soñaban con crear un piano cuyo marco fuera enteramente de hierro. En los Estados Unidos, la ópera y el piano comenzaban a adquirir la misma popularidad que tenían en Europa. A principios del siglo XIX, en Nueva York y en Filadelfia, se fabricaban pianos según los principios londinenses. El primer fabricante norteamericano de renombre es Alpheus Babcock de Boston, que en 1825 recibe una patente por diseñar el primer marco enteramente de hierro para los pianos verticales y los pianos cuadrangulares. Más tarde, Babcock introduce otra innovación que se impone universalmente: el encordado cruzado, en el cual las cuerdas de los bajos se cruzan por encima del resto de las otras cuerdas, permitiendo la construcción de un marco no tan largo y el uso de cuerdas más grandes, es decir, de mayor diámetro. Jonas Chickering aplica esta idea de un marco de hierro de una sola pieza a la construcción de pianos de cola, y su fábrica se convierte en la más importante de Estados Unidos hasta 1860 aproximadamente. Sin embargo, la máxima contribución al desarrollo del piano del siglo XIX la realiza un inmigrante alemán en Nueva York, Heinrich Engelhard Steinweg, conocido más tarde como Henry Steinway. Descendiente de una familia de ebanistas, Henry Steinway había comenzado a fabricar pianos en Brunswick, Alemania, en 1835.
En 1850 emigró a Nueva York y en 1853 fundó la fábrica Steinway & Sons, que continúa en actividad hasta el día de hoy. Steinway adoptó la idea del marco de hierro y equipó todos sus pianos con marcos de una sola pieza. De Babcock aplicó el concepto del encordado cruzado. Incorporó el mecanismo de doble escape de Erard y, por cuenta propia, realizó importantes innovaciones en la escala, es decir, la posición relativa de las cuerdas, los puentes y los martillos, encontrando la colocación óptima de estos elementos para producir el sonido más potente y claro posible. Estas innovaciones recibieron la medalla de oro en la Exhibición de París de 1867, que incluyó pianos europeos y americanos de todas las marcas conocidas. Instantáneamente, Steinway se convirtió en la marca más prestigiosa y codiciada por los grandes pianistas europeos. El propio Liszt, al recibir de regalo un Steinway, escribió una elogiosa recomendación y lo adoptó como su piano favorito. El predominio de los pianos franceses, Erard y Pleyel, austríacos como Conrad Graf y Nanette Streicher, y del inglés Broadwood en Europa, comenzó a apagarse. Los fabricantes europeos, especialmente empresas nuevas como Blüthner y Bechstein, adoptaron la mayoría de los métodos estadounidenses de construcción. Steinway decidió abrir una fábrica en Hamburgo para producir pianos en Europa. Con la excepción de algunas innovaciones de menor talla en las dos últimas décadas del siglo XIX, el piano moderno que conocemos ahora había nacido. La fabricación de pianos en Estados Unidos tuvo su gran auge a fines del siglo XIX y principios del XX. Varias marcas le hicieron la competencia a Steinway: Mason & Hamlin, Knabe, la antigua Chickering, Aeolian, entre muchos, fabricaron excelentes pianos de cola y reclutaron a grandes pianistas para promocionar sus instrumentos en sus distintas giras de conciertos. Varios pianos de esas marcas, así como de Steinway, llegaron a nuestro país durante las giras de virtuosos como Louis Moreau Gottschalk, Leopold Godowsky, Arturo Rubinstein y Joseph Hoffman, y algunos de esos pianos todavía se encuentran en nuestro territorio. El ciclo natural que cumplen todos los inventos humanos, como el piano, comenzó a perder vigor en las primeras décadas del siglo XX. La ciencia tomó la posta en la carrera del desarrollo intelectual y generó las transformaciones tecnológicas que fueron desalojando al piano de su sitial como instrumento favorito de las sociedades avanzadas. El fonógrafo, invento de Thomas Edison en 1877, y 35 años más tarde, la radio, llevaron la música a los hogares y la costumbre de hacer música en vivo en el seno de la familia o entre amigos comenzó a perder fuerza. En muy pocos años, con pulsar un botón o girar una perilla, el oyente podía escuchar, sin salir de su casa, a la orquesta de la Sociedad Filarmónica de Nueva York, a Enrique Caruso o a Ignaz Paderewski. Poco aliciente había para gastar un dineral y esperar varios años para que la nena pudiera apenas tocar para Elisa en el desvencijado piano de la abuela. La venta de pianos en Estados Unidos comenzó a bajar de manera alarmante. Las fábricas trataron de aprovechar la ciencia y la tecnología para revertir esta tendencia aplicando distintos mecanismos para incorporar a los pianos
y convertirlos en instrumentos no solo de reproducción, sino también de reproducción de sonido. Nacieron así las llamadas pianolas, en las cuales un pianista podía ejecutar una pieza y mediante un complicado sistema de perforaciones en rollos de papel que reflejaban las notas, el ritmo y el volumen de la música ejecutada, se podía reproducir más tarde, con mayor o menor fidelidad, la interpretación del artista cuando ese rollo se colocaba en un mecanismo que hacía bajar las teclas de un piano sin necesidad de que un ser humano las tocara. La primera pianola fue un invento de Edwin Vaughty en 1896 y para 1903 la compañía de pianos Aeolian tenía un catálogo de más de 9.000 rollos. Alcanzó su apogeo de ventas en 1924, pero el desarrollo del gramófono y la radio, más la catástrofe financiera de la Bolsa de Valores de 1929, prácticamente liquidaron a este nuevo instrumento. Las pianolas tenían limitaciones técnicas, tanto en dinámica, volumen del sonido, como en el manejo del tiempo, que tenía imprecisiones rítmicas y no siempre captaba bien el empleo del rubato. Este invento encorsetaba un poco la interpretación del artista y transmitía una rigidez que no correspondía a la ejecución de la obra en vivo. Su máximo valor artístico hoy reside en haber permitido que la música de pianistas de la talla de Fanny Blumfeld, Anton Arensky, Paul Pabst, Ferruccio Busoni, el joven Joseph Hoffman y otros artistas llegara hasta nuestros días. Vamos a comparar ahora dos versiones de la misma obra, grabadas por el mismo pianista, el legendario Joseph Levin. En un arreglo de concierto del Danubio Azul de Strauss por el compositor Adolf Schultz Ebler. Primero, una grabación en fonógrafo RCA Victor de 1928 y luego en una pianola Velte Mignon. Quiero que oigan el mejor sonido del fonógrafo y la mayor flexibilidad del rubato comparado con la ligera rigidez de la reproducción mecánica de la pianola.
panorama del piano en el siglo XXI es ambiguo. Por un lado, ha sido inexorable la desaparición del piano en los hogares de quienes no son profesionales o dedicados amateurs de buen nivel pianístico. Y en el mundo de los conciertos, el recital de piano, salvo en grandes capitales de la música como Nueva York, París, Londres, Berlín, Viena o Shanghái, está en vías de desaparecer. El público en general quiere escenarios bien poblados, no un señor solitario sentado frente a un mueble más grande que un féretro, por más pirotecnia pianística que ese señor o señora pueda ofrecer. Pero el auge incontenible de la música clásica en Asia ha hecho migrar la industria del piano hacia otros continentes, del mismo modo que en el siglo XX esa industria emigró de Europa a Estados Unidos. Aunque la marca Yamaha ya había comenzado sus operaciones en Hamamatsu, Japón, en el año 1900, y los pianos chinos Pearl River se fabrican desde 1956, solo ahora estas empresas dominan abrumadoramente el mercado de la fabricación de instrumentos. Si bien estas dos compañías llevan a cabo sus propias actividades de diseño y de investigación, sus pianos son, fundamentalmente, una réplica de los pianos estadounidenses y europeos. Tuvimos que esperar hasta el siglo XXI para tener una innovación revolucionaria en la cual estuvo íntimamente involucrado un compatriota, el celebrado arquitecto Rafael Viñoly. Inspirado por un pedido de rediseño del teclado hecho por sus amigos, los grandes pianistas Marta Argerich y Daniel Barenboim, Viñoly concibió un teclado curvo que permite al pianista alcanzar las teclas de los agudos y los bajos sin tener que mover lateralmente el codo. Esta posibilidad de mantener el codo cerca del torso favorece la técnica al eliminar una importante fuente de tensión muscular en la espalda. He tenido la oportunidad de probar ese piano y puedo corroborar que la diferencia de esfuerzo es notable, sobre todo durante un recital de 90 minutos o más. Pero la innovación de Viñoly no se detuvo ahí. A partir de las curvas de las teclas, todo el mecanismo de acción sigue esa misma configuración, inclusive el encordado. Esto hace que se vuelva a descruzar la disposición de las cuerdas, que adquieren así una posición radial, como un abanico semicerrado. Esto exige una mayor superficie de tabla armónica, la parte del piano debajo del marco de hierro y de las cuerdas, que al vibrar amplía enormemente el sonido y lo proyecta hacia el auditorio. No solamente hay un aumento de volumen, al no cruzarse las cuerdas, se evita que suenen algunos armónicos que hacen del piano tradicional del siglo XX un instrumento de ligerísima menor claridad. Y con algunos cambios de escala, los agudos y el registro donde se toca la gran mayoría de las melodías en la trama musical, es decir, hacia la derecha del pianista, esos agudos y esas melodías tienen una potencia formidable, algo que facilita mucho la ejecución pianística. El fabricante de este nuevo piano de teclado ergonómico es el belga Chris Mane, y el piano Mane-Viñoly representa una genuina innovación en un instrumento que desde su invención ha cautivado a los músicos y oyentes durante 3 siglos.
Terminemos esta primera charla escuchando uno de los momentos mágicos en la historia de los recitales de piano, un bis de uno de los últimos conciertos que dio el magistral pianista brasileño Nelson Freire en la ciudad de Brasilia. Es el tango de Albéniz en el genial arreglo de Leopold Godowsky. Es una representación perfecta de los poderes expresivos del piano moderno en todo su esplendor y de la capacidad de expresar sentimientos y emociones de este instrumento en manos de un gran maestro.